Realizaremos el siguiente ejercicio relacionado con la simplificación de un sistema de fuerza y par. El ejercicio es extraído del libro de Ingeniería Mecánica Estática de Hibbeler, en específico el ejemplo 4.14. La redacción es la siguiente: reemplaza el sistema de fuerza y par que se muestra en la figura por una fuerza resultante equivalente y un momento de par que actúan en el punto O. Ya que buscamos una fuerza resultante equivalente y el momento par, primero comenzaremos por identificar cuál es la fuerza resultante equivalente. Comenzaremos por asignar un nombre a cada una de las fuerzas involucradas. La fuerza de 3 kN vamos a denominarla como fuerza 1. La fuerza de 5 kN vamos a denominarla como fuerza 2. Y la fuerza de 4 kN vamos a denominarla como fuerza 3. De acuerdo a la expresión que vemos en la parte superior, la fuerza resultante sería igual a la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas sería igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces el primer paso va a ser encontrar los componentes X y Y de cada una de las fuerzas involucradas. La fuerza 1 tiene dos componentes, el componente X y el componente Y. La fuerza 2 tiene asimismo, ya que cuenta con un ángulo de inclinación, un componente en X y un componente en Y. Y la fuerza 3 no tiene componente en X, ya que es meramente vertical. La componente en X de la fuerza 1 sería igual a la multiplicación de 3 kN por el coseno de 30 grados. La componente Y de la fuerza 1 sería igual a 3 kN multiplicado por el seno de 30 grados. La componente en X de la fuerza 2 sería equivalente a la multiplicación de los 5 kN por 3 quintos. La componente Y de la fuerza 2 sería equivalente a la multiplicación de 5 kN por 4 quintos. En este punto es importante resaltar cuáles serían positivas y cuáles serían negativas. Vamos a tomar la convención de que el lado derecho serían positivos, es decir, mis componentes X serían positivas. Asimismo, tomaríamos la convención de que los vectores que van hacia la parte superior serían positivos para el caso de los componentes en Y. El componente en Y de la fuerza 1 sería positivo y el componente Y de la fuerza 2 sería negativo. Comenzaremos por hacer la sumatoria de fuerzas en X, lo cual sería igual a la sumatoria de 3 kN por el coseno de 30 más 5 kN por 3 quintos. Esta sumatoria da como resultado 5.5981 kN. La sumatoria de fuerza en Y sería de la misma manera. Sumaríamos todos los componentes verticales de las fuerzas 1, 2 y 3, es decir, 3 kN por el seno de 30 menos 5 kN por 4 quintos y menos el valor de la fuerza 3, que es de 4 kN. Esta sumatoria nos da un resultado de menos 6.5 kN, lo cual significa que si trazamos un plano cartesiano, tenemos un componente horizontal que es positivo y que tiene una dimensión de 5.5981 y una componente vertical que es negativa de menos 6.5 kN. Nos quedaría un vector como el siguiente en el plano cartesiano, con lo cual podemos identificar que el vector resultante queda en el cuarto cuadrante. Aplicando el teorema de Pitágoras, podremos encontrar el valor de la magnitud de la fuerza resultante, que sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de ambos componentes al cuadrado, es decir, 5.5981 al cuadrado más los menos 6.5 kN al cuadrado. Esta operación nos da como resultado 8.5784 kN. Para encontrar el ángulo con respecto al horizontal, lo que tendremos que hacer es aplicar la tangente inversa del componente Y sobre el componente en X. En específico, el componente en Y sería el resultado de la sumatoria de fuerza en Y, que es menos 6.5 kN, y el componente en X sería el resultado de la sumatoria de los componentes en X, que es de 5.5981 kN. Esta operación nos da como resultado 49.2635 grados. Y lo que nos haría falta analizar sería encontrar el momento resultante alrededor del punto O. El momento resultante en el punto O sería igual al momento generado por cada una de las fuerzas con respecto al punto O. Es decir, el momento generado por la fuerza 1 con respecto al punto O, más el momento generado por la fuerza 2 con respecto al punto O, y el momento generado por la fuerza 3 con respecto al punto O. Comenzaremos por analizar
el momento generado por la fuerza 1 con respecto al punto O. Para poder encontrar el momento deberíamos de hacer la descomposición en su componente vertical y su componente horizontal. El momento generado por la fuerza 1 con respecto al punto O sería igual al momento generado por el componente vertical más el momento generado por el componente horizontal. El momento generado por el componente vertical, vamos a llamarle el momento de F1y con respecto al punto O, sería igual a la multiplicación de F1y por la distancia horizontal existente hacia el punto de interés. Esta distancia se toma a partir de la línea de acción de la fuerza, que es la línea de color azul vertical, hacia el punto de interés, que es el punto O. Si lo vemos en la parte inferior, sería equivalente a 0.2 metros. El componente vertical de la fuerza 1, ya lo encontramos previamente, sería equivalente a 3 kilonewtons por el seno de 30 grados. De manera similar, para encontrar el momento de la componente horizontal, al cual vamos a denominar F1x, con respecto al punto O, tendríamos que encontrar la componente en x y multiplicarlo por la distancia vertical hacia el punto de interés. Para encontrar la distancia vertical tenemos que analizar la línea de acción, la cual se encuentra, como se ve en la imagen, de la siguiente manera: una línea horizontal y la distancia vertical hacia el punto de interés es de 0.1 metros. Este término que hemos denominado de y sería equivalente a 0.1 metros, y la componente horizontal de la fuerza, ya lo encontramos previamente, sería equivalente a 3 kilonewtons por el coseno de 30 grados. El momento generado por la fuerza 1 con respecto al punto O quedaría de la siguiente manera: sería la sumatoria del momento generado por la componente vertical más el momento generado por la componente horizontal con respecto al punto O. Tenemos que analizar el sentido de rotación generado por cada uno de los componentes. La componente vertical generaría una rotación antihoraria y la componente horizontal generaría un giro horario o en el sentido de las manecillas de reloj con respecto al punto O. Manejando la convención de que el sentido antihorario es positivo, la expresión que nos daría el resultado del momento de la fuerza 1 con respecto al punto O sería la multiplicación positiva de 3 kilonewtons seno de 30 grados por 0.2 metros menos 3 kilonewtons coseno de 30 grados por 0.1 metros. Esta expresión nos da como resultado 0.04019 newtons metro. De manera similar, para encontrar el momento generado por la fuerza 2 con respecto al punto O, debemos de pensar en términos de los componentes verticales y horizontales existentes en la fuerza 2. Analizando el componente horizontal, vemos que la distancia perpendicular es una distancia vertical de 0.1 metros, y analizando el componente vertical, vemos que la distancia horizontal hacia el punto de interés es de 0.2 metros más los 0.3 metros, es decir, 0.5 metros. La expresión que nos daría el resultado del momento de la fuerza 2 con respecto al punto O sería la siguiente: sería el momento generado por la componente horizontal, que sería la multiplicación de la componente x de la fuerza 2, es decir, 5 kilonewtons por 3 quintos, lo cual sería multiplicado por la distancia vertical hacia el punto de interés. La distancia vertical nuevamente es de 0.1 metros. Y analizando el sentido de giro que ocasionaría en el cuerpo, sería un sentido de giro antihorario, entonces lo consideramos, de acuerdo a la convención, que esta expresión es positiva. De manera similar, analizamos el momento generado por las componentes verticales, la cual ya habíamos encontrado previamente. La componente vertical que habíamos encontrado previamente sería equivalente a los 5 kilonewtons multiplicados por 4 quintos, que serían multiplicados por la distancia perpendicular o la distancia horizontal hacia el punto de interés, que sería de 0.5 metros. Por último, sería relevante identificar cuál sería el sentido de giro que ocasionaría la componente vertical, que sería un sentido de giro de acuerdo a las manecillas de reloj o un sentido de giro horario. Entonces consideramos que esta expresión sería negativa. El resultado de la expresión previamente mencionada es de menos 1.7 kilonewtons metro. Asimismo, corroborando las unidades del momento generado por la fuerza 1, hablamos de que son kilonewtons metro. Por último, analizaríamos el momento generado por la fuerza 3 con respecto al punto O, que es de 4 kilonewtons, los cuales se encuentran con una distancia perpendicular de 0.2 metros. Y el sentido de giro que ocasionarían sería uno en el sentido de las manecillas de reloj. Recapitulando, el momento generado por la fuerza 3 con respecto al punto O sería equivalente a la multiplicación de 4 kilonewtons por
0.2 metros. Y esto, de acuerdo a la convención, es negativo ya que es en el sentido horario de las manecillas de reloj. Esta multiplicación nos da menos 0.8 kilonewtons metro. Para finalizar, el momento resultante sería igual a la sumatoria de cada uno de los momentos generados por las fuerzas involucradas en el sistema, es decir, la fuerza 1, fuerza 2 y la fuerza 3. La expresión que nos daría el resultado sería la sumatoria de 0.04019 kilonewtons metro menos 1.7 kilonewtons metro menos 0.8 kilonewtons metro. Esta expresión nos da como resultado menos 2.4598 kilonewtons metro, o lo que es lo mismo, 2.4598 kilonewtons metro en el sentido de las manecillas de reloj. Para finalizar, el resultado de manera gráfica se expresaría como una fuerza que parte del punto O y se encuentra posicionada en el cuarto cuadrante, a la que denominamos FR, donde FR es igual a 8.5784 con un ángulo de 49.26 grados. Y un momento, que es en el sentido de las manecillas de reloj, equivalente a el momento resultante con respecto al punto O, que sería igual a los 2.4598 kilonewtons metro.